para tratar esta ocasión esta charla técnica, que es un tema de tecnología actual. Fíjense que es muy importante siempre el preguntarnos el por qué. Todo tiene una razón de ser. ¿A qué me refiero con esto? Pues miren, muy sencillo. Todos los cambios que hemos visto nosotros en los motores, en la mecánica, no solamente los motores, en toda la mecánica automotriz, en el paso de los años, y ahorita enfocándonos específicamente en la parte de motor, que es la que nos tiende esta parte de charla de lo que es sistemas de sincronización de motor, quiero mencionar toda la evolución que hemos visto tiene una finalidad. Que no es otra cosa más que las emisiones contaminantes, las normativas, las legislaciones de cada país, pues son las que nos están llevando, o están llevando más bien, a todo lo que es ingeniería, a todo lo que es el fabricante, adaptarse a todas esas normativas. Fíjense que hay una pelea muy grande, o una competencia en todo este rubro. ¿Por qué? Porque el fabricante tiene que cumplir con las normativas de emisiones. Y es sabido por todos nosotros que quien está rigiendo en la actualidad es la normativa europea. Lo hemos comentado en infinidad de ocasiones, que los países europeos sí son los más afectados, no porque los demás países no lo seamos, pero ellos son los más afectados con toda esta situación de contaminación ambiental. Entonces, todas estas normas europeas son las que nos están rigiendo. Recuerden que a partir del 2009 las normas Euro 5, que es para Europa, pues solamente nos van a seguir a cada uno de los países. Obviamente esto tiene dado a que el fabricante está tratando de al propietario, al proveedor de las unidades, de los autos, lograr la potencia a la cual está acostumbrado. Recuerden que anteriormente teníamos nosotros vehículos familiares, sí, pero el bloque de motor era un bloque muy grande para dar todas las prestaciones pues que estaba acostumbrado el usuario. En la actualidad, pues está llegando más bien ingeniería a utilizar, hemos escuchado nosotros ese término que se denomina downsizing. Pues ¿a qué se refiere esto? No es otra cosa más que bloques pequeños, hacer motores más pequeños, pero que den las prestaciones que daba el vehículo con motor con bloque grande. Esa potencia, ese torque que se tiene que dar, porque está acostumbrado y lo están ofreciendo. Entonces, por tal motivo, estamos viendo ahorita, por ejemplo, motores sumamente pequeños, 1.0, 1.2, que nos están dando arriba de 110, 120 caballos de fuerza. O sea, todo esto es tecnología que se está aplicando a los vehículos para poder lograr el cometido, ¿sí? Ofrecer una potencia plena, pero con una cantidad reducida, ¿sí?, de emisiones contaminantes. Esto es igual a una disminución de combustible. No por eso debe de haber ciertos detalles de problemáticas, porque obviamente pues estos motores al momento de darles exigencia para lograr el caballaje pleno del motor, pues se van a comportar en consumo igual que en un motor convencional, es decir, ya dejan de ser económicos. Es uno de los detalles que pueden tener, ¿sí?, esa miniaturización de los motores. Por eso, día con día, el fabricante está buscando tecnologías, métodos para poder ofrecer precisamente, vaya la redundancia, toda esa potencia, pero con esos consumos bajos de combustible. Pero ahí es donde venimos nosotros, que también debemos de tener tanto ese herramental, el equipo necesario, la capacitación necesaria para poder hacerle frente también a todas esas tecnologías. Quiero comentar que en esta ocasión, esta charla que vamos a tener es más que nada lo que es la parte teórica, y vamos a preparar posteriormente, ya obviamente en redes sociales, a través de Gates,
se van a dar ustedes cuenta de una segunda parte que haremos, pero la segunda parte ya lo aplicaremos netamente práctica. De todo lo que veremos hoy, lo vamos a ver, pero ya práctica, con osciloscopio, con el escáner directamente en los componentes para poder nosotros analizar precisamente esto que veremos a continuación. Entonces, ¿les parece que iniciemos? Y esta charla de la cual vamos a iniciar esta ocasión, se trata no más allá de lo que es el sistema de distribución variable. Como lo hemos comentado en ocasiones, compañeros, creo que para nosotros no es un problema el hecho de una banda de tiempo, cómo poderla colocar. Investigamos un poquito. Recuerden que siempre que nos enfrentemos a algo nuevo, algo novedoso, me refiero a esta parte del motor o de cualquier sistema, pues es necesario poder estudiar un poquito antes de desarmar, antes de meter mano, para poder saber a qué nos estamos enfrentando. Pero entonces, para poder colocar una banda, una cadena de tiempo, pues no es otra cosa más que saber si ocupamos herramienta, que en la gran mayoría, en la actualidad, ocupamos herramienta para poder sincronizar. Creo que nuestro problema, siempre lo hemos dicho, radica mucho en cuestión de códigos de fallo que tenemos nosotros por la correlación entre CKP y CMP, árbol y cigüeñal. Motores que cascabelean, que se siente ruido, que hay fugas de presión de aceite, en fin, todo esto tiene que ver con esas tecnologías. Entonces, vamos a ir tocando poco a poco algunos de los temas. Y sobre todo, quiero yo recalcar bien detenidamente, fíjense que su servidor, Alejandro Rangel, ya en el momento de estar reparando, y creo que ustedes no me dejarán mentir, que había, cuando necesitábamos nosotros el reemplazo de alguna válvula solenoide de control variable de tiempo, pues la estábamos limpiando, nos íbamos nosotros a lo que es el Junker, tratar de conseguir una usada, porque el mercado era muy poco para poderla conseguir. Bueno, pues ahora el grupo, vamos a ver una imagen más adelante, sí, que ahora el grupo Gates ya nos ofrece precisamente todos estos componentes de reemplazo. Creo que cuando hablamos nosotros de Gates nos imaginamos únicamente bandas y mangueras, pero no únicamente son bandas y mangueras. Son muchos otros componentes, muchas otras piezas de reemplazo que nos están facilitando la reparación. Quiero yo antes hacer una pregunta que lo he hecho en otras ocasiones y no será esta la excepción. Quiero que nos remontemos 30 años atrás, o un poquito más, a esos motores de hierro colado, esos motores con carburador, esos motores que traían platino. Del 100% de la combustión, el número o el porcentaje que se aprovechaba, ¿qué porcentaje se aprovecha de ese 100% de la combustión de esos motores antiguos? Pues sí, imagínense ustedes el número, pero yo se los doy ahora, fíjense bien, 30 años o más. ¿Qué es lo que teníamos? De un motor de encendido por chispas, es decir, un motor de gasolina. Fíjense bien, 38% de energía perdida por el escape, 40% de energía disipada y solamente un 22% era lo que se aprovechaba del motor de combustible gasolina. ¿Y qué pasa ahora con uno de diésel? Se eleva a un 35% el aprovechamiento. Claro que siempre será mejor un motor a diésel que un motor a gasolina, por una sencilla razón, que el motor a gasolina se restringe una entrada del aire, es decir, que el motor pierde su capacidad de poder respirar. Eso es lo que ingeniería ha buscado por tiempo, por mucho tiempo, lograr esa mejora. Por eso todas las evoluciones las hemos tenido, ¿sí? Admisiones variables, distribuciones variables, turbos de geometría variable, inyección directa, en fin, muchísimas evoluciones que hemos tenido al paso de los años. Pero repito,
Todas esas evoluciones también tienen que ver mucho con nosotros, que debemos de tener la capacidad para poder enfrentar precisamente todas esas tecnologías. Porque, ¿qué es lo que caracteriza a los actuales y futuros motores? Como ya mencionamos, es esto: un mínimo impacto ambiental y una máxima eficiencia. Sí, motores pequeños, con menos control, con menos emisiones y menos consumo de combustible. Sí, para eso, pues válvulas, sí, multilift, sistemas de distribución variable, como lo mencionamos, en fin, tantas definiciones que se les dan a los fabricantes, que han evolucionado muchísimos cambios, cada uno de ellos generando precisamente lograr esa eficiencia, esa eficacia. ¿Qué es lo que está buscando, en otras palabras, el fabricante? Lograr llenar la cámara de combustión, ¿sí? Llenarla en su capacidad máxima, para de ello tener una potencia plena. Pero obviamente la posición de las válvulas en un motor convencional, independientemente de las revoluciones, en un motor convencional, repito, siempre las válvulas de admisión abren donde mismo y cierran en el mismo punto. De la misma manera las válvulas de escape. Lo que hace el sistema variable es modificar precisamente la apertura de las válvulas en las condiciones necesarias para el motor. Con eso crea un llenado eficiente en la cámara. Pero cada uno de los fabricantes ha diseñado diferentes evoluciones y se va dando poco a poco con el tiempo cada uno de los cambios. Entonces, con esa miniaturización de los motores tenemos mínimo impacto ambiental y obviamente esa máxima eficiencia. Obviamente, como estaba mencionando, lo están logrando, sí, incorporando toda esa alta tecnología, todo el advenimiento de la electrónica en la actualidad, con controles de alta velocidad asistidos precisamente de forma electrónica. Es lo que se está logrando en la actualidad para tener, por ejemplo, baja resistencia en admisión y escape. Estamos hablando, ¿sí?, gracias a los árboles variables, ¿sí? Ajuste variable de árbol de levas. En admisión, si recuerdan ustedes que al menos en nuestro país, aquí en México, los primeros que llegamos a ver fueron los vehículos Ford, si ustedes lo recuerdan, que empezamos a ver que se les aplicaba en los múltiples de admisión unos papalotes. Sí, unos papalotes en el múltiple de admisión, unas aletas que se encargaban de abrir en altas RPMs y en bajas revoluciones cerrar. Sí, que Ford le denominó sistemas IMRC, Nissan los denominó sistemas de turbulencia, pero a final de cuentas es un sistema de admisión variable, modificar la entrada del aire según la necesidad que tenga el motor. Ajustes variables del árbol de levas, sí, distribución variable como lo conocemos, que puede ser, según el fabricante, aquellos que jueguen con giro de árbol de levas, que dependen 100% de la hidráulica, o aquellos fabricantes que juegan con la alzada o la altura de las válvulas, que en lo personal, para mí son más eficaces los sistemas de alzada de válvulas que los de giro de árbol. Pero obviamente, sí, cada uno está jugando de diferentes maneras para lograr esa eficiencia que estamos mencionando. Igual, implementando sistemas de inyección directa, que obviamente ya con esos motores turbocargados, el hecho es de que si el motor está exigido en carretera en demasía, o sea, es decir, exigirle todos los caballos de fuerza, pues eso está logrando que haya una presión muy grande. Recuerden que se reducen muchísimo las cámaras, la relación de compresión, entonces la altura, la alzada de la biela, la altura de la biela es más corta, entonces la cámara se reduce y eso trae consigo un incremento en la temperatura de la cámara, claro. Perdón, pero ese incremento de temperatura pues va a tener una consecuencia, sí, una preignición o ese pistoneo que conocemos nosotros, cascabeleo,
pues obviamente trae consigo esa problemática. Ingeniería, ¿cómo está logrando reducir esa situación? Claro, porque el turbo está trabajando, lo estamos exigiendo, está metiendo, ¿sí?, mucho aire a presión dentro de la cámara. Entonces, ¿cómo se va a solucionar esta parte del pistoneo? Metiendo mayor cantidad de combustible. Dices, ¿es lógico? Sí, sí hay una lógica. Ese combustible que va a entrar adicional va a enfriar la cámara, va a usarse como refrigerante para poder evitar precisamente ese cascabeleo o ese pistoneo, porque si no, pues solamente tendríamos un motor que no daría el rendimiento o la potencia que me están ofreciendo. Es así como lo están solucionando. De esta manera es como yo menciono que lo que pasa con anteriormente. Ese motor pequeño, exigido durante un buen trayecto, al caballaje, va cargado, subidas o lo que sea, pues en consumo va a estar igual que un motor convencional. Y otro de los detalles que llegan a tener estos motores reducidos, repito otra vez esa terminología de downsizing, miniaturización de los motores, hacerlos pequeñitos, bloque pequeño, trae otra consecuencia: consumos excesivos de aceite y además de los refrigerantes. Sí, claro, porque los motores se elevan mucho a temperatura, por eso tan importante los sistemas de enfriamiento en los autos en la actualidad. Entonces, todo esto tiene mucho que ver, ¿sí?, en la reparación que nosotros demos con las piezas necesarias, con el equipamiento necesario para dejar el motor a punto. Tecnología de control de combustión, mencionamos toda la electrónica, toda una red de comunicación para generar todos los parámetros, ¿sí? Y obviamente, pues un control de emisiones mucho más estricto. De eso se trata las normativas, reducir precisamente ese factor. Aire más combustible entrándote a la cámara es energía que se manifiesta en la combustión. Claro que debe de aceptar la mayor cantidad de energía posible y transformarla lo más eficiente posible. El detalle es, ¿lo hacían nuestros motores anteriores? Pues no, pero con todas estas tecnologías se le están aplicando a los autos. Claro que se está logrando todo este método, y más cambios y más evoluciones que vamos a ir viendo. Yo me ha tocado escuchar o ver en las redes, en internet, pues ahorita la tendencia mucho de los vehículos híbridos, de los vehículos eléctricos, sí es una tecnología muy buena, es algo que nos viene, pero creo que en nuestros países, por ejemplo, aquí en México, creo que va a tardar un poquito que lo veamos de pleno, por los rendimientos y por las distancias que tenemos acá en ciudades. Creo que esa situación va a tardar un poquito en lo que se mejora. Pero claro, que vienen muchas evoluciones. Y de mí recuerdan, nada más pongan la atención ustedes, las baterías de grafeno. Ahí está la nueva tecnología para toda esta modalidad eléctrica. Pero posteriormente todos nosotros estaremos generando, esperemos que mes con mes, diferentes charlas y podamos hablar de diferentes temas, y entre ellos, pues claro que vamos a aplicar algo de estas nuevas tecnologías de los vehículos, tanto híbridos como los vehículos eléctricos. Obviamente, aquí es muy importante también otra cuestión: el tipo de combustible, porque el comportamiento del combustible depende de mucho, ¿sí? La compatibilidad de combustible-motor, claro que es muy importante. Fíjense que el lugar donde yo radico, creo que muchos conocemos el término de lo que es huachicoleo, es decir, son combustibles que no tienen todavía los tratamientos necesarios, ¿verdad? Entonces, esos combustibles nos han traído muchos problemas a nosotros como técnicos para poder dejar los vehículos a punto y que pasen las normas de emisiones de cada zona, de cada ciudad. Siempre va a ser complicado. Entonces, ahí está la calidad de los combustibles. Obviamente, lo que mencionamos de la capacidad del motor para poder respirar es lo que más ha enfocado. En el paso del tiempo, lo que ha sufrido mayor cambio en el motor, me refiero, ha sido la admisión. Es el que más cambios ha sufrido.
en todo el paso del tiempo. Porque lo vemos, si nos remontamos hace algunos años, 30 años, como lo veíamos en la gráfica anterior, que teníamos un 22% de aprovechamiento del 100% de combustión entrante. Resulta que esos múltiples de hierro colado que tenían esos motores, cuando el aire se abre la mariposa y la presión atmosférica se agolpa y entra en el múltiple, ese acabado rugoso, ese acabado áspero que tiene el múltiple de admisión, provoca esos remolinos, turbulencias dentro de la cámara. Entonces el aire que va a llegar y va a entrar a través de las válvulas para llenar el cilindro, pues primero cierra la válvula antes de que el aire llegue. Entonces hay una pérdida, no se llena el cilindro en forma eficiente. Por eso los cambios. Después vimos uno de aluminio, ya era mucho mejor. Después de aluminio vimos un múltiple de plástico. El trabajar con materiales maleables para poder fabricar formas diversas de múltiples trajo consigo menor resistencia del flujo del aire. Posteriormente, pues se dieron cuenta ingeniería que un múltiple de admisión con un recorrido largo, pues era efectivo para bajas RPMs. Pero para altas RPMs, pues ya un recorrido largo era deficiente porque no lograba llenarse. Entonces, para altas RPMs necesitamos un múltiple de admisión cortito. Lo vemos en los motores que están modificados para competencia, en los arrancones. ¿O no, compañeros? ¿No hemos visto un motor de competencia cómo está trabajando al ralentí? Pues está todo inestable. Lo aceleramos, qué bonito se oye el motor. Claro, porque la admisión que tiene ese vehículo está diseñado para potencia, no para torque. Entonces, en ese momento, el múltiple es cortito. Aceleramos y entra la mayor cantidad de aire posible. Entonces, aquí es donde viene esa evolución con los papalotes que se le pusieron a los múltiples de admisión. Cada fabricante le da su propia definición al sistema, pero trae consigo, ¿sí?, modificar el aire entrante. ¿Sí? Admisión variable. Preparación de la mezcla, también vemos muchísimos cambios en esta parte, sí, porque estamos hablando aquí de la dinámica de los fluidos. Claro, porque aire combustible con el diseño del pistón, pues están girando en el sentido horario, en otro está girando en el sentido contrario a manecillas del reloj. El tipo de corona del pistón, por ejemplo, empezamos a ver en los motores Hemi de Chrysler, hemisféricos, por el tipo de corona y diseño de la cámara, cómo era la turbulencia. Perdón. Y llegamos a los vehículos de inyección directa, que resulta que ya la turbulencia es una turbulencia cilíndrica y se llama efecto Tumble. Claro, para lograr una turbulencia tan rápida, por la inyección, que es en la fase de compresión donde inyecta y no en fase de admisión. Ya no es una mezcla homogénea, sino son con cargas o mezclas estratificadas. Ahí hablamos, combustión, estado general del motor, claro, las condiciones mecánicas y obviamente su control de emisiones. Cualquier opción de combustible que consideremos debe de tener en cuenta estas variables y adaptarse a cada una de ellas. Por eso aquí es donde viene la importancia. ¿Mi sistema de enfriamiento está óptimo? ¿El tipo de bujías que estoy aplicando es la aplicación correcta, la calibración correcta, según a las condiciones mecánicas del motor? Bueno, todo eso tiene que llevar para lograr un buen desarrollo, ¿sí? ¿Para qué logremos esto? ¿Qué es lo que caracteriza a los motores actuales? Claro, concepto ecológico, la eficiencia que estamos hablando, alta calidad, pero sí, esta complejidad creciente que son nuestros dolores de cabeza. Claro, porque tenemos que estar en la constante de estarnos capacitando, ¿sí?, comprando diferentes equipos, diferentes herramientas, ¿sí?, y obviamente pues estudiando lo que nos estamos enfrentando cada vez más. Lo que les mencionaba ahorita, estamos aplicando la bujía correcta. Aquí es muy importante, sí, esta parte del sistema de encendido para dejar un motor a punto. Ya posteriormente que entremos a la segunda fase,
esperemos que sea el mes siguiente, de la segunda charla de esta parte, pues ya nos iremos directamente con el osciloscopio a verificar un sistema de encendido para saber de qué estamos hablando. Pero ahorita sí hablaremos del frente frente de llama, sí, el salto de la chispa que tenemos, que está quemando el combustible, sí, que separa la mezcla quemada de la que no lo está. Fíjense que aquellos que les gusta las competencias de automovilismo, es decir, esas carreras callejeras o los cuartos de milla, hay un pequeño tip que manejan los compañeros que les gustan este tipo de carreras. Es un tip muy sencillo y que les ha tenido muchísimo resultado. Es decir, quiero que se imaginen ustedes la bujía. Esta bujía, a ver si se alcanza a ver en la imagen, vamos a ver que esto sería el electrodo negativo y esto es el electrodo electrodo positivo y electrodo negativo. Listo, aquí tenemos la luz de bujía. Hay que hacer la calibración de la luz de bujía a las condiciones mecánicas del motor. Correcto. Ahora, el hecho es que ellos lo que hacen es que marcan con un corrector permanente la dirección donde está el electrodo. Sí, y obviamente el electrodo lo van a colocar, sí, al sentido contrario de la turbulencia. Quiero decir, aquí está el pistón, aquí está la parte de la válvula, entonces el electrodo ellos lo van a colocar hacia la parte de la válvula, no hacia la parte baja del pistón. No sé si me explique la dirección. ¿Por qué? Porque en la parte alta el pistón va subiendo en compresión, pero en la parte alta, es decir, a las válvulas, es donde está un área con menos densidad. En la corona del pistón es un área con mayor densidad. El saltar la chispa en un área con densidad menor es más fácil que salte, y eso me crea que este frente de llama sea mucho más grande y me produzca una reacción en cadena para que toda esta mezcla, sin quemar, este frente de llama me ayude a quemar de mejor manera, de mejor eficiencia y con la velocidad necesaria. Recuerden que son de 20 a 40 milésimas de segundo lo que tarda el frente de llama en lograr su cometido. Entonces es muy importante de esa manera, ¿sí?, este electrodo de la bujía, darle la luz suficiente y además la posición del electrodo. Ese es un pequeño detallito que hacen los compañeros que hacen competencia, y eso les da el triunfo en la carrera del vehículo. Háganlo ustedes y verán que nos da un mejor rendimiento de emisiones y una mejor quema de combustible. Es aquí donde viene este punto del avance encendido y por qué es necesario. Lo que menciono yo, la velocidad de combustión de la mezcla aire-combustible. Sí, hablando de gasolina. De 20 a 40 milésimas de combustible, ¿sí?, hablando nosotros con una estequiometría, una mezcla ideal, ¿sí?, es lo que vamos a tardar el frente de flama en lograr la combustión, esa velocidad. Y eso nos da la eficiencia. De lo contrario, si nosotros tuviésemos problemas de mezclas ricas, ¿sí?, o problemas de mezclas pobres, pues nuestra curva se modifica y obviamente esa velocidad de combustión va a cambiar en tiempo, y eso es igual a que el empuje o la explosión sea mucho menor y la eficiencia de nuestro motor se reduzca en demasía. Entonces, esos son los puntos que debemos de cuidar, porque obviamente pues eso trae consigo, una reducción de potencia, si no se da la combustión plena en su momento correcto. Pero el avance encendido ese avance de encendido puede cambiar cuando se utilizan combustibles alternativos. Volvemos a lo mismo. Desafortunadamente, las calidades de los combustibles, pues ahí es donde viene la problemática. O el combustible correcto lo estamos utilizando en el vehículo. Recordemos o preguntemos si somos fabricantes de autos o si el vehículo está diseñado netamente para nuestro combustible. Preguntémonos si nuestro combustible tiene esa capacidad de 95 octanos o más arriba de lo que están diseñados los motores. Pues no. Resulta,
que el avance de encendido puede cambiar cuando se usan combustibles que son alternativos, porque cambia precisamente la velocidad de combustión, así de sencillo. Por esa razón, ¿sí?, quien define los límites de uso de combustible de encendido por chispa, ¿quién es? La detonación, es la que define precisamente, ¿sí? ¿Qué es la detonación o pistoneo? El principio de los motores de encendido por chispa es la combustión ordenada o progresiva dentro de la cámara de combustión mediante el avance del frente de la llama. Recuerden que les menciono el tipo de bujía, la calibración y la posición del electrodo nos da precisamente que tengamos esto. La detonación es el inicio violento de una combustión descontrolada en algún lugar alejado de la bujía. Recordamos ustedes de que estos motores de pequeños que lo estamos forzando, el turbo está trabajando, comprimiendo el máximo, pues va a crear una temperatura muy elevada y esto va a provocar una preignición. Un motor correctamente calibrado y combustible adecuado no se acepta la detonación, y aquí es donde viene la influencia del número de octanaje de la gasolina, que es la que define. Sí, el octanaje es la capacidad que tiene el combustible para autodetonar. ¿Qué factores inciden en la detonación? Volvemos, la calidad antidetonante del combustible, la presión de compresión, las temperaturas en la cámara de combustión, volvemos a lo mismo. Termostato, estamos poniendo las mangueras adecuadas, el avance de encendido es el correcto. Bueno, todo esto lo define. Entonces, la relación de compresión, el volumen de la cámara de combustión más el volumen del cilindro, bueno, pues ahí es donde vamos a tener nosotros esa potencia plena aquí en el cigüeñal. Recuerden que si el chispa llega en el momento correcto, la relación de compresión en el punto exacto, ahí tenemos la potencia plena de nuestro motor. Como mencionábamos, el número de octano de la gasolina mide la habilidad para evitar la detonación, o sea, cuando el combustible se enciende espontáneamente en algún lugar del cilindro. Pues claro que nuestros vehículos actuales, todos los motores que tenemos en la actualidad, estamos hablando de ya vehículos modernos con todas estas tecnologías que estamos aplicando, pues obviamente el error es utilizar nosotros una gasolina con bajo octanaje, porque esa gasolina con bajo octanaje pues obviamente no tiene esa capacidad de evitar la detonación. Entonces, entre más alto sea el número de octanaje, pues obviamente es la habilidad de evitar la detonación, es decir, no tiene esa, no se enciende en forma espontánea la gasolina. Entonces, con las temperaturas que manejan nuestros motores actuales, por eso son las aleaciones que contienen los metales con los que están fabricados los motores ahora, para disipar el calor de mejor manera. Entonces, eso es una de las ventajas que, bueno, más bien una de las situaciones que debemos de cuidar mucho, las temperaturas. Y obviamente este número, la calidad del combustible, el octanaje, se mide en dos formas. Aquí se los dejo en pantalla, lo que es el RON y lo que es el MON. La división de ellos, ¿sí?, se denomina, es decir, la diferencia entre RON y MON se denomina sensibilidad. La tendencia es medir el llamado octanaje real de la ruta del vehículo, ¿sí?, con el RON resultante, ¿sí?, dividido entre 2. Eso es la capacidad que tenemos. Fíjense que yo hice una pregunta con algunos compañeros que son distribuidores de combustible, porque me ha tocado viajar a otros lugares donde el combustible es de menor calidad y se ofrece con cierta cantidad de octanaje, por ejemplo 91 octanos, pongamos ese número aquí en México. Pero aquí en México, según me mencionan, que sí esa es la sensibilidad total, que sí son los números correctos del RON y el MON, sí, que es la capacidad de esta. Entonces, el motor de encendido por chispa, la detonación, ¿cuándo aumenta la detonación? El cascabeleo, el pistoneo.
con un número bajo de octano. Por eso mencionábamos que si los vehículos actuales que trabajan a una temperatura más elevada, es decir, chequen ustedes, por ejemplo, un vehículo de General Motors, hablando de Sonic, hablando de Cruise, por ejemplo, que son las que tienen muchos problemas por temperaturas con sus sistemas de enfriamiento, con el pequeño radiadorcito que siempre se pica y se mezcla el agua con el refrigerante, ¿recuerdan? Bueno, ¿a cuántos grados prende un motor ventilador? Pues estamos hablando entre 106 y 109 grados centígrados. O sea, siempre trabajan a una temperatura mucho más elevada. Entonces, si nuestro sistema de enfriamiento no está al 100% y además, junto con eso, no utilizamos el combustible correcto, pues ahí tenemos nosotros, ¿sí?, el pistoneo, la detonación. ¿Sí? Alta relación de compresión, ahí viene un problema. Cuando nosotros cepillamos la cabeza muy rebajada, sobrealimentación con aire. En bajas RPM se incrementa con el aumento de temperatura en la cámara de combustión, sistema de enfriamiento, vuelve a lo mismo, hidrocarburos pesados y sin agregados de antidetonantes. ¿Sí? Aquí está, ¿sí?, la calidad del combustible que debemos utilizar, que son los aditivos que un buen combustible debe de tener. Bueno, esta tabla comparativa es para que ustedes se lo puedan valorar, lo que es, o entender lo que es la sensibilidad de un combustible entre el ROM y el MON. Y un ejemplo de una combustible de 97 en ROM. Y aquí está la diferencia que vemos. Y eso es lo que determina la sensibilidad de combustible. Deben de estar muy cercanos. Es decir, la diferencia no debe de ser tan grande. Si la diferencia, por ejemplo, del RON contra el MON es una diferencia muy grande, obviamente pues la calidad del combustible dista mucho que desear. Entonces, chequémoslo eso en cada una de nuestras zonas y obviamente veremos ahí un punto muy determinante. Existen algunos productos que nos ayudan, por ejemplo, a poder compensar esto. Sí, en nuestro lugar de origen, que es lo que sucede en lugares donde he visitado, que el combustible pues no es de la calidad que uno quisiera. Ven, vamos a avanzar un poquito. Aquí hablando precisamente de esa parte del enfriamiento. Sí, termostato. Señores, levantemos la mano en este momento y hagámonos una pregunta. Díganme quién de nosotros en alguna ocasión ha quitado los termostatos en los coches. Sí, claro, podrán decir que no, yo nunca lo he quitado. Sí, creo que en alguna ocasión todos, o la gran mayoría, lo hemos hecho. Sí, para empezar, fíjense, voy a hacer aquí un comentario rápido sobre un vehículo, una minivan Chevrolet, motor 3.4, esos motores 3.4, 3.1 que nos llegaron a nuestro país en climas calientes, tienen un problema. Bueno, no, dos problemas, que era lo que teníamos. No seguido se nos están quemando los empaques del múltiple de admisión. Sí, claro, periódicamente se está mezclando el agua, se queman los empaques del múltiple, sí, o en su defecto, pues los empaques de cabeza, pero más los del múltiple. Pero también la caja de velocidades lleva consecuencia. ¿Sí se han fijado que esos vehículos de esa línea de General Motors y filiales siempre están circulando con luces prendidas, las luces del auto? Porque normalmente son vehículos que son diseñados para el norte de Estados Unidos y Canadá. Entonces, por los climas fríos de nieve, neblina, pues los focos van encendidos. Para la situación a donde están esos vehículos fabricados, el radiador es un radiador pequeño con un solo tubo. Correcto, suficiente para lograr un sistema de enfriamiento, el cambio de aguas del motor al radiador, del radiador al motor, el intercambio de las aguas, y el termostato está abriendo y cerrando y haciendo su función el termostato. Pero esos vehículos los traemos como autos chocolates, los traemos a nuestros lugares de origen, a climas cálidos, temperaturas calientes, costa, tierra caliente, en fin. ¿Qué pasa? Se están calentando periódicamente, no están diseñados para ese tipo, ¿sí?, de clima, ese tipo de ambiente.
Pues claro que ahí se tienen que hacer unos ciertos cambios, pero normalmente lo que hacemos es quitar el termostato. Pero ahí es donde vienen otras consecuencias, ¿sí? Recuerden que aquí viene otro factor, ¿sí? Siempre hablamos del sistema de combustible, es un factor principal. Para que el sistema de combustible trabaje, entrega de combustible correcta, debe de tener un lazo cerrado. Y lazo cerrado, ¿sí?, se refiere que el motor alcance temperatura normal de operación, que no exista fallo electrónico y obviamente que el sensor de oxígeno también esté en óptimas condiciones con temperatura y todo. Correcto. Pero si yo le quito el termostato, pues el motor va a trabajar más frío de lo normal, entonces no se logra, sí, precisamente trabajar el mejor en óptimas condiciones ese vehículo. Entonces aquí vienen todos los efectos, ¿sí?, que nos puede traer el retirar el termostato, ¿sí? Como mencionamos, no llega a la temperatura de operación, la economía de combustible pues ya no sería la óptima, se incrementa el consumo de combustible, con ello las emisiones contaminantes, ¿sí? Y obviamente pues el motor, la vida del motor se va a reducir. Por eso es importante, ¿sí?, esto para la relación aire-combustible, para lo que son los monitores del OBD2. Esto es muy importante para lograr precisamente eso, por tal motivo, ¿sí? Los aceites, pues hablando de estos temas de tiempos variables, pues obviamente los aceites son sumamente importantes, porque obviamente dependen de la lubricación, dependen del flujo y la presión hidráulica para que los sistemas puedan operar en óptimas condiciones. Recuerden que la computadora manda una señal de ciclo de trabajo. Ese ciclo de trabajo lo vamos a ver en la práctica en nuestra siguiente sesión, ¿sí? Porque recuerden que la señal puede ser negativa, puede ser positiva, pero condicionada por un ciclo de trabajo. La característica de los ciclos de trabajo es que por lo general son señales a frecuencia fija, pero duty variable. Entonces la computadora depende de todos los factores, de las condiciones en las que está operando el motor, que todos los sensores están dando sus parámetros correctos y que el motor mecánicamente esté bien. Entonces si la computadora quiere avanzar el tiempo valvular o la alzada de la válvula, pues la computadora a un solenoide le va a mandar un ciclo de trabajo. Pero ese ciclo de trabajo lo calcula bajo esas condiciones. Pero si el aceite no es el correcto, si el aceite no se cambia a tiempo y forma, eso provoca suciedades dentro de esto. Entonces, dentro del motor, vaya. Entonces, lo que la computadora desea contra lo que se está obteniendo no es un valor correcto, y ahí es donde vienen nuestros problemas de nuestros códigos de falla, ¿sí? Obviamente, retomando esta parte del sistema de enfriamiento, ¿cuántas veces nos ha tocado que los vehículos que tenemos por hoy ya vienen con este tipo de mangueras, este tipo de conexiones? Cada una de estas mangueras, el diámetro de ellas tiene un porqué, porque es un flujo específico para el lugar donde va a ser, para lograr una circulación, ¿sí? Todas estas mangueras modulares son muy importantes en la actualidad para el sistema de enfriamiento. Pero ¿cuántas veces nos ha llegado a nuestros talleres un vehículo que de pronto, para no utilizar mangueras de estas, en algún momento se dañó? ¿Y qué sucedió? Se le puso un cople. Es decir, a lo mejor hicimos ahí de cobre, se hizo una T y se le puso una T ahí de cobre con otra manguera que diera ahí más o menos el diámetro. Sí, pero el flujo se modifica, el flujo hidráulico, el flujo del enfriamiento, vaya. Y máxime si ahora las bombas que tenemos son bombas eléctricas. Ahí hay un problema también, porque en la actualidad ingeniería está utilizando en los coches bombas eléctricas. Hay ciclo de trabajo, obviamente más temperatura incrementa el ciclo para que la bomba trabaje y haya más flujo de refrigerante. Conforme va enfriando, se va reduciendo. Con eso trae consigo, sí, obviamente, que el ventilador trabaje menos, más vida al motor ventilador, en fin, todas las mejoras que está teniendo. Entonces, hace 30 años no había problema, como mencionábamos, eran simples mangueras, pues no había tanto problema. Pero hoy esto es muy importante, ¿sí? Poder nosotros colocar la manera correcta, ¿sí?
nosotros aquí en nuestra zona sí hemos podido localizar sin ningún problema cada una de estas mangueras, cada una de estas tomas. Fíjense esta, en el caso por ejemplo de lo que es la Jeep, por ejemplo, ¿sí? La Compass, por ejemplo Patriot, ¿se acuerdan que trae esta acá? Y son las más comunes, que lo estamos viendo nosotros aquí, que se manda a hacer de cobre, o en algunos casos hasta de galvanizado, y se le solda la toma esta. Pues sí, pero el flujo lo estamos modificando y vienen ciertas consecuencias ahí. Entonces, esto ya existe en nuestro mercado, ¿sí? Esto podemos nosotros irnos directamente a consultar el catálogo y podemos encontrar cada uno de los componentes, cada una de estas piezas, y ya existen ya en el mercado. Todas estas evoluciones que en la actualidad tenemos van a traer consigo que lleguemos a toda esta evolución, es decir, ya hablamos un poquito de admisión variable, los turbos, inyección directa, todo esto que hemos visto año con año, señores, y años con años, toda esa evolución en los motores, trae consigo esto, que a pesar de toda la tecnología que se le ha implementado a los autos, ¿cuánto teníamos hace 30 años? 22%. No hay más que un 35% en gasolina. ¿Cuánto teníamos en un motor a diésel? 35%, no llegó más que un 45%. Seguimos teniendo el problema. Nuestro problema grave, ¿sí? Nuestro problema grave es la energía perdida. Ese es un problema, que no se lograr la capacidad de respiración del motor. Esto es termodinámica. Sigue perdiéndose mucho a través de esto. Claro que ingeniería tiene que ir evolucionando y va generando muchos más elementos para lograr esto. Pero sigamos. Sabemos que esto que no ha evolucionado y no ha avanzado, hablando de los motores de gasolina. ¿Por qué? Porque el motor pierde su capacidad de poder respirar. Ese es el problema, que un motor a gasolina se restringe a través de una mariposa. Ese es el agravante más grande que tiene el motor de gasolina. La mariposa de aceleración, claro que está restringiendo la entrada del aire. Eso es lo que más grave tiene. Entonces, por esa razón los motores que decimos de pistón no son perfectos y tienen desventajas que otros como los motores eléctricos no tenían. El principal motivo de la desventaja de los motores es la distribución de las válvulas. ¿Sí? Por eso fue la necesidad de tener un sistema denominado de distribución variable. Porque, como mencionamos, lo que se busca en un motor hoy en día, ¿sí?, que pueda dar mayor rendimiento por kilómetro, que tenga potencia, obviamente. Pero el fabricante también tiene que buscar la forma de darnos precisamente lo que estamos pidiendo como usuarios, pero que también sea negocio para él. Pero además de ser negocio para él, que él trate de cumplir con las normas de control de emisiones, ¿sí?, y de seguridad de cada lugar, de cada país, de cada zona. También tiene que jugar mucho con esto. Entonces, por eso estamos viendo muchos cambios y muchas evoluciones, ¿sí? Cuanto mayor es la cantidad de aire que penetra el cilindro, mayor será la potencia que el motor desarrolla. Por eso es fundamental el sistema de distribución que se encarga de regular los tiempos de operación. En un sistema de distribución valvular convencional, es decir, el común que conocimos durante años, como mencionamos al inicio, el momento de apertura de válvulas de admisión y escape siempre será en el mismo punto. Entonces, en altas revoluciones, pues el motor pierde la capacidad de poder respirar, no entra el aire correcto o suficiente al motor. Entonces, pues ahí tiene la pérdida de potencia. Lo que hace, ¿sí?, ahora con la distribución valvular variable, controlada electrónicamente, es evitar esto. Cuanto más rápido gira un motor, más difícil resulta llenar los cilindros. Sí, imagínate las válvulas, si de por sí el tiempo de apertura es muy poco, ahora imagina en altas RPMs, pues es mínima
el tiempo de apertura de válvulas. Entonces el aire no alcanza a entrar. Y ahora, si el flujo de aire a través de la admisión es deficiente, pues peor, ¿sí? Se agrava mucho más. Y es lo que hacen los sistemas de distribución valvular. Que eso es lo que hace. Cambiar el momento de apertura y el cierre de las válvulas según las RPMs del motor. ¿Sí? Ahora, la válvula de admisión en un sistema convencional abría en este punto y cerraba en este punto, independientemente, ¿sí?, de las RPMs, ¿sí?, del motor que tuviese. Ahora, con estos sistemas de control electrónico valvular, la válvula de admisión abre antes del punto muerto superior. ¿Sí? Así es de que ¿en qué fase está abriendo? Si aquí estamos hablando, sí, que esa es la fase de admisión, ¿sí? Está abriendo en la fase de escape. Ahí es donde está abriendo la válvula de admisión. ¿Qué ventajas tiene que abra sobre la válvula, sobre el tiempo de escape? Pues ahí viene el detalle. Empieza a entrar un aire con mayor densidad. Acuérdense que está saliendo un gas quemado y eso le ayuda a hacer un barrido de gases, es decir, expulsa, ¿sí?, a los gases inertes, los ayuda a salir mucho más rápido para que obviamente empiece un llenado antes y venga. Es una ventaja. Pero ¿qué sucede? ¿Dónde se cerraba? Aquí. Pero ahora tengo un retardo en el cierre de la válvula de admisión. El pistón ya llegó a su carrera en el punto muerto inferior, pero el efecto de succión que generó el pistón está permitiendo que una mayor cantidad de aire penetre al cilindro y así lograr un llenado mucho mejor de la cámara. Eso es referente a la válvula de admisión. Pero aquí viene ahora. ¿Qué pasa con la válvula de escape? ¿Dónde se abría? Aquí se abría la válvula de escape, pero ahora se está adelantando la apertura de escape. Entonces, ¿en qué fase? ¿En qué fase se está abriendo la válvula de escape? Aquí, adelanto en la apertura de escape. Se está abriendo en la fase de fuerza. Te puedo decir, bueno, si se adelanta la apertura de esta válvula de escape, ¿se verá afectado la potencia? Pues no, porque la fuerza de explosión ya fue dada. Es decir, la explosión ya dio y ya se empujó al pistón. Esta apertura aquí ayuda a poder reducir la presión que está acumulada en la cámara. Recuerden que un pistón, que ahora va a ser la fase de compresión y explosión, es lo que está ayudando a mover precisamente a este escape. A final de cuentas son cargas al cigüeñal. Recuerden que el cigüeñal, a través del árbol de levas, es el que se encarga de la apertura y cierre valvular, es el que sufre toda la fuerza. Aquí se trata de quitarle resistencia precisamente al giro del cigüeñal, que su giro sea más leve. Cuando un pistón viene subiendo en la fase de compresión, en la fase de escape, cuando va subiendo en la fase de escape, pues obviamente este pistón, ¿quién lo mueve? Pues otro cilindro, otro pistón que explotó. Entonces esto le está quitando fuerza. Aquí en esta cámara que acaba de explotar hay una presión muy grande que tiene que salir a través de la válvula y esta lo va a empujar y le quita la fuerza al otro pistón que teníamos. Si adelantamos la apertura de escape, entonces la presión de la cámara, la presión aquí se libera y ese sube más rápido y eso es mayor fuerza directamente a la torsión del cigüeñal. Entonces, aquí está el juego con la válvula de escape, la cual también, sí, produce un retardo del cierre de la válvula de escape. Eso trae consigo muchas ventajas: una mejor admisión, claro, un llenado mejor del cilindro, una resistencia menor de la cámara, obviamente controlar la temperatura de la cámara para poder reducir, ¿sí?, los óxidos nitrosos. Recuerden que las emisiones de NOx se producen por las altas temperaturas de la cámara de combustión. Entonces ahora, pues ya también con esta tecnología valvular,
pues también ya podemos decirle adiós a la válvula EGR, que esa era su finalidad, reducir la temperatura de las cámaras. Ahora se está logrando gracias al juego de las válvulas, para poder reducir la temperatura. Claro, de eso se trata todo esto. Sí, lo que hacía una válvula EGR es un porcentaje de gases de escape, gases inertes, a través de una válvula solenoide retornarlos al cilindro con la mezcla carburante nueva, a través del múltiplo obviamente, para poder diluir la mezcla. Al diluir la mezcla, la explosión siguiente era con menor densidad y eso trae consigo menor temperatura y por consecuencia reducción de emisiones contaminantes, en este caso de los NOx, que son los causantes de toda esta contaminación que tenemos, calentamiento global, efecto invernadero y todo lo que se llame. Claro. Entonces si ahora puedo jugar yo con las válvulas en la cabeza, pues adelanto el cierre de válvula de escape antes de que todo el porcentaje de gases, todos los flujos de escape se vaya, cierro válvula de escape, correcto. Pero recuerden que la de admisión ya se había abierto, entonces ahora ese porcentaje se va hacia el múltiple de admisión, sí, esos gases inertes. Cuando viene la fase de admisión y viene la succión, pues admite el aire junto con esos gases inertes que van a ocupar un espacio que debería de ocupar el oxígeno y así diluye la mezcla. Y por ende, una explosión menor y reduce la temperatura. Eso es lo que tiene esa parte de sincronización valvular, de las ventajas, además que el llenado eficiente, ¿sí?, del llenado de cilindros. Eso trae consigo, obviamente, el cruce de válvulas, lo que es el traslape valvular, que sea mucho mayor. Ese traslape valvular se incrementa. Recuerden que decíamos, en altas RPMs, el tiempo tan cortito de apertura de las válvulas trae consigo la problemática de que no se llene en forma eficiente el cilindro. Entonces aquí se alarga la apertura o el cruce valvular. Entonces, los motores convencionales tienen entre 15 a 30 grados de giro de cigüeñal, ¿sí?, lo que es el cruce valvular. Entre mayor sea, pues mayor eficacia tiene el motor, ¿sí? Ahora, los diseñadores de árbol de levas intentan minimizar el cruce por tiempo y procuran maximizar el rendimiento en altas RPMs. Eso es ya con el movimiento de la válvula. Todo esto trae consigo, si lo vemos nosotros, la diferencia entre un sistema con sistema de distribución valvular normal, fíjense la cantidad volumétrica de llenado del cilindro, contra un sistema con válvula avanzada. Si vemos la diferencia, un mejor llenado de la cámara de combustión y obviamente eso trae consigo una mayor cantidad de potencia. Ahí está la mejora totalmente de esto. Ahora, los sistemas permiten utilizar el tiempo óptimo de apertura y cierre de las válvulas, en cualquier cantidad o régimen de RPMs que el motor tenga. Mencionamos dos tipos o dos sistemas para variar la apertura valvular. Variación de alzada de válvula. Sí, lo vemos mucho en la actualidad con los motores Toyota, los motores Honda. Repito, para mi punto muy personal, en lo que hemos trabajado nosotros en el taller, sí, estos son los mejores sistemas. O sea, es decir, los que menos problemática dan. Porque cabe mencionar que la gran cantidad de clientes que tenemos, o vaya, hago la pregunta distinta, de sus clientes que tengan, ¿qué porcentaje de nuestras clientelas hace el cambio de aceite en tiempo y en forma? Pues sí, desafortunadamente es esto. Digo, estamos acostumbrados a hacer servicios correctivos y no preventivos. Esa es una realidad. Entonces, toda esa suciedad. Sí, recuerden que cuando estamos realizando nosotros la combustión, hay carbón que se forma, el aceite tiene la finalidad de limpiar, lubricar, sí, limpiar todo ese carbón. Pero eso trae a la larga
si no se cambia el aceite periódicamente y por las temperaturas que el motor tenga. Pues ese aceite, perdón, prácticamente se cocina en la parte superior de las válvulas, en la cabeza, se cocina, y eso va generando todos esos grumos, y eso es una pérdida, ¿sí?, de velocidad, de lubricidad en el motor, y eso va creando resistencia al flujo, y se va haciendo una capa, y al final tenemos nosotros toda una serie de venas de lubricación tapadas, que hemos quitado la tapa de válvulas, señores, y tenemos unos lodos tremendos en la parte interna. Pues no es otra cosa que el aceite cocinado, porque no se ha reemplazado el aceite en tiempos y formas. El número 2, que es por desplazamiento del árbol de levas, pues sí, depende totalmente de la hidráulica, flujo y presión. Y si el aceite no tiene el correcto, pues ahí viene un problema. Por eso yo menciono que variación de alzada de las válvulas, para mi gusto, es el que menos problema tiene. Sí, creo que muy pocos, ustedes pueden estar conmigo de acuerdo, que muy pocas veces en el Mazda, en la Toyota, en las Hondas, podríamos tener problemas de correlación entre CKP y CMP. Que aquellos que giran, pues vamos a tener muchos problemas por cuestión de suciedad y los lodos. De la combinación de estos dos movimientos es posible ajustar cada uno de los ángulos de manera independiente al valor deseado. Sí, claro. Vean, aquí lo tenemos. Por desplazamiento del árbol de levas, pues sí, el flujo hidráulico junto con la presión debe entrar por unas venas a través de una válvula solenoide que controla la computadora, y obviamente debe de llegar a vencer un check aquí internamente y hacer que el árbol gire hacia un lado o hacia el otro para lograr acercarlo, la leva, hacia la válvula o alejarla de la válvula. Este es por desplazamiento del árbol. Por alzada de levas, pues solamente se modifica precisamente, aquí vemos un ejemplo de un Honda con un tercer balancín, con una tercera leva con una altura mayor, pues lograr o mantener, ¿sí?, esas válvulas más tiempo abiertas. Pero obviamente, sí, claro, es muy importante la hidráulica, pero no dependen al 100% como lo que son estos sistemas. Cada uno de los fabricantes ha entrado a diferentes ámbitos, por ejemplo, por desplazamiento de árbol de levas. Hay quienes han jugado únicamente con el árbol de levas de admisión, regulación continua o regulación gradual. ¿Sí? Ciclo de trabajo o simplemente señales off-on. No depende del tipo de sistema. Cada fabricante le da su propia definición. BBT de Toyota, Daihatsu, Hyundai, cada uno le da su definición. Pero dentro de los sistemas por desplazamiento del árbol de levas, quien innovó tecnológicamente perdón, fue BMW, con su sistema denominado Vanos. Jugó con admisión y escape, con los dos, es decir, admitió más, permitió más expulsión, y con el giro a través de los dos árboles de levas. Cuando llegó BMW con este sistema Vanos, lograron lo que tanto estuvo buscando ingeniería por años, que fue el equilibrio entre el torque y la potencia. Pero por alzada de levas variable, pues también cada uno de los fabricantes optó. Hubo quienes jugaron únicamente con árboles de levas de admisión. Aquí volvemos con BMW con un sistema denominado Valvetronic. Híjole, creo que todos los que somos talleristas, cuando nos llegó un vehículo de estos con Valvetronic y dices, ¿cómo calibrar el motor? ¿Cómo aplicarlo? Tiene su detalle. Y recuerden que muchos de estos tienen un punto de acoplamiento y hay que utilizar el equipo de diagnóstico, lo que son los escáneres, para darle los aprendizajes, los puntos de adaptación. El sistema VarioCam Plus de Porsche, que es muy similar a lo que teníamos a los motores 1.8 turbo de la línea Volkswagen, aquí lo tenemos, con los Audi, lo que son los sistemas Mitsubishi. ¿Y quiénes jugaron con árbol de levas de admisión escape? Pues aquí lo tenemos, Honda con su sistema VTEC, Toyota con su sistema BBT. Por eso repito, estos de alzada de levas con admisión escape, para mí, en lo personal repito, son los mejores sistemas que pueden tener.
Claro que como todos los sistemas, hay que darle su mantenimiento. Fíjense que las válvulas solenoides, sí, pues muy poco le damos mantenimiento. Aquí tenemos lo que son las válvulas solenoides, un ejemplo aquí, que obviamente pues va a abrir y cerrar una vena de lubricación para que este sprock, obviamente de un movimiento hacia un lado y otro, poder variar la fase valvular, ¿sí? Pues hay que utilizar aquí su servicio, su aceite, cambios de aceite, sacrificio y todo, pero para que este sistema esté totalmente limpio, sin lodos en la parte superior, porque si no el flujo hidráulico pues va a ser insuficiente y obviamente el valor que la computadora desea no va a ser lo correcto. ¿Por qué razón, señores? Fíjense bien, esta válvula solenoide de la computadora, a través de las señales que recibe de los sensores de la carga, estamos hablando temperatura, el sensor de cigüeñal RPMs, MAP, en fin, junto con la aceleración, la computadora determina cuántos grados de avance, si quiere 20 grados, quiere 10 grados, 12 grados de avance valvular, porque quiere potencia, o desacelero y lo que quiere regresar a tiempo base. ¿Regresar quién? Regresar al SPRAC. Obviamente la computadora está mandando una señal de ciclo de trabajo a este solenoide. Claro que para medir la fase, ¿sí?, la fase de cambio del árbol, para eso tenemos el sensor del árbol de levas, y se va a corroborar a través del CKP. Obviamente la computadora, vamos a hablar, mandó a la computadora una señal de 20% de ciclo de trabajo, con eso quiere un avance de 15 grados, por dar un número. Pues el CKP tendrá que corroborar que se está modificando, ¿sí?, 15 grados la información a través del CMP. Por eso es importante CKP y CMP. Entonces, recuerden que es muy importante siempre cuando estemos en diagnóstico de los sistemas de control del vehículo. Una cosa es el valor deseado y otra cosa es el valor real. Veamos en escáner el flujo de datos. ¿Qué quiere la computadora? ¿Qué es lo que obtiene? Cuando no se está obteniendo lo que ella quiere, es cuando el código de fallo se genera. Y ahí es donde debemos de verificar, ¿sí? El ciclo de trabajo no es el correcto, la válvula solenoide no está haciendo su trabajo, el ciclo de trabajo es el correcto, pero el flujo hidráulico no es el correcto, por los lodos, por el solenoide que esté totalmente obstruido, que es una gran mayoría de problemas. Recuerden que nuestros usuarios están comprando tecnología, pues también nosotros tenemos que ofrecer ese mantenimiento con tecnología. Sí, hay que darle su mantenimiento, su limpieza a la válvula solenoide. Se tiene que dar, se tiene que aplicar, ¿sí? Las venas internas se tienen que destapar, perfectamente ver, medir su resistencia para ver si está dentro del valor correcto. Y hacer en un momento dado su reemplazo. Yo siempre aplaudiré esto. Yo cuando nuestros compañeros de Gates me mostraron estos productos que ya los tienen ellos en el mercado, híjole, pues fue una alegría, porque ya no estamos batallando en dónde conseguir nosotros precisamente las válvulas solenoides. Sí, esto se pueden ustedes meter a la página de Gates. Pueden ver ahí su catálogo electrónico y pueden ver ustedes las aplicaciones que tenemos de cada una de las válvulas solenoides. Ya no estar viendo si quitamos una de un vehículo para ponérsela a otro para prueba. Ya no, ya las tenemos nuevas, y con esta tecnología que nos ofrecen los compañeros de Gates, claro, sí, ya las podemos reemplazar, y nuestro trabajo se agiliza. Recuerden que es tiempo y es plata para nuestro trabajo, para nuestro taller. Ahí está, les pongo una muestra, fíjense bien cuántas veces llegamos a batallar nosotros, ¿sí?, con estas de Honda. ¿Se acuerdan? Híjole, que andábamos desarmando todo el modulito completo, quitando solenoides acá, metiéndolo a ultrasonido para ver si se recuperaba. Pues ya no es necesario, reemplacemos el módulo completo. Híjole, resulta que ya lo quitamos y pues sí, nada más es puro mantenimiento, pero resulta que las ligas están bien dañadas. Pues ya las tenemos también las ligas aquí en existencia. ¿Vale la pena? ¿Sí? Todo esto, claro que vale la pena. Porque es muy importante todo esto para tener el flujo completo hidráulico. Recuerden que el variador de fase
va a trabajar el flujo hidráulico en un sentido o en otro. Para lograr, el árbol de levas trabaja aquí, lo aleja o lo acerca a la leva, a la válvula, para adelantar o atrasar la apertura valvular. Entonces es ahí donde viene la importancia de que todo nuestro sistema hidráulico esté completamente limpio y además con el aceite que el fabricante indica. Aquí están los orificios por donde va a trabajar, ¿sí? Y por donde vamos a tener ese flujo que debe ser, ¿sí?, totalmente libre. ¿Por qué? Porque yo les dije que debe de vencer una valvulita check. Por eso es importante tanto la presión como el flujo, porque debe de existir aquí adentro una estanqueidad de aceite, porque la computadora está logrando variar las fases. Y veamos aquí. Mencionábamos, la computadora necesita precisamente las cargas del motor, sensores cigüeñal, obviamente que están dadas por él, por el sensor MAF, la aceleración OTPS, temperatura, ¿sí?, árbol de levas, ¿sí?, y aquí está la velocidad. En base, la computadora, ¿sí?, hace un algoritmo y manda la señal correcta a la válvula solenoide, porque es la señal de control para lograr el avance que ella esté pidiendo. Y aquí está el ciclo de trabajo. La válvula solenoide tiene dos conductos. Aquí está nuestro sprock, que vamos a ver aquí la presión hidráulica en color azul. Y aquí vemos un ejemplo del avance, el avance valvular. Yo acelero, exijo potencia. Para tener la potencia correcta, necesito que la válvula se abra antes para que entre una mayor cantidad del aire. Entonces la computadora proporciona un ciclo de trabajo. ¿Sí? Aquí vemos la señal, una señal digital. Con lo cual, este ciclo de trabajo va a provocar que se abra en este canal azul y retorne por este canal amarillo. Fíjense bien, se abre la parte externa y la parte interna de la válvula es el retorno. Y para eso la presión llega a este canal, acá, y hace que esta parte que vemos de color rosado gire en el sentido de las manecillas del reloj, para lograr un avance valvular, acercar la leva hacia la válvula. Ahí tenemos un ejemplo de el avance. Vean ustedes aquí. Ahora vamos con el retraso. ¿Sí se fijan cómo cambió? Vean ustedes cómo la señal, ¿sí?, ahora en la parte alta, ¿sí?, el tiempo es más reducido, en la parte baja, ¿sí?, a masa, el tiempo es más amplio. Me regreso a la imagen anterior para que ustedes lo puedan verificar el cambio. Ahí está en avance, véanlo. Atraso, pónsense aquí en este punto, pónsense, y yo lo voy a poner. Avance, retraso, avance, retraso. Vean ustedes cómo mi ciclo de trabajo cambia. Ok, en este tiempo de retraso, fíjense qué es lo que sucedió aquí. Ahora se abrió el canal interno de la válvula solenoide. Eso hace que ahora el flujo hidráulico esté no en este, sino al otro lado. Empuja, y empuja, para que ahora la rotación sea en el sentido contrario. Y ahí va a alejar la leva de la válvula. ¿Sí se ve? Entonces, ¿cómo cambia el flujo? Pero ahora veamos la tercera variante. Retención. Yo por eso dije, es importante una estanqueidad de aceite ahí. Por eso es importante el flujo y la presión, con la limpieza que debe haber en todo. Vean ustedes el ciclo de trabajo, que es el mismo tiempo. Aquí ya voy a mover para que ustedes lo verifiquen. Quiero que se posen ahí donde está mi cursor y vean qué es lo que pasa, para que ustedes vean que ahora es parejo. ¿Y qué pasa aquí? Se sella la válvula. Se sella la válvula para lograr un tiempo, una retención, una estanqueidad, y ahí está el punto. En esto sería en el momento que nosotros vamos a una velocidad crucero sin acelerar ni desacelerar, se mantiene en ese tiempo el avance valvular, ¿sí?, en el que se pidió o la computadora lo solicitó. Entonces, por eso caigo otra vez al comentario, la importancia de dar los servicios en tiempo y forma. Entonces es ahí donde la diferencia de fases que la válvula de emisión puede tener, ¿sí?, referente al ángulo del cigüeñal,
puede lograr precisamente ese flujo, ¿sí?, de aire mejor y un mejor llenado de la cámara de combustión. Sí, esos mantenimientos, vean ustedes, llevamos filtritos que están totalmente tapados, ¿sí? No hay flujo hidráulico hacia el sistema. Entonces es ahí donde viene esa importancia de dar esos mantenimientos. Repito, todos estos, este sistema denominado Variocam, pues depende totalmente de la hidráulica para poder vencer un pistoncito aquí y poder modificar la regulación. Vean ustedes aquí, el pistón aquí está en reposo, la posición de la cadenita que está en la parte de atrás, ahora funcionando, sí, el flujo hidráulico, el ángulo se modificó, empujó el pistón y aquí se modificó, sí, el avance del árbol de levas de admisión. Y así cada uno de los sistemas, pero aquí depende totalmente también de la hidráulica, la importancia, el sistema vanos de BMW, obviamente de darle su mantenimiento y también darle con los escáneres, ¿sí? Cada uno de ellos, el aprendizaje que tiene que dar, ¿sí? Los puntos específicos aquí con el Valvetronic, ¿sí? El equipo de diagnóstico y adelante, le damos su aprendizaje. Y se acabaron nuestros problemas, nuestros códigos de fallo, se acabarían nuestros problemas de pérdidas de potencia. Entonces así cada uno de los sistemas, repito, vamos a ver algunos a la práctica en nuestra siguiente sesión que nosotros vayamos dando a través de las redes sociales, como se dieron cuenta ahora con este evento que nos patrocinó y nos proporcionaron nuestros compañeros de Gates. Pues así vamos a tener diferentes eventos y diferentes charlas, ¿sí? Cada uno, repito, de los sistemas, cada fabricante le da su definición concreta, pero cada uno de ellos necesitará su mantenimiento, su programación y obviamente pues que aquí es importante cada uno de nosotros, ¿sí?, dar el mantenimiento correcto a cada uno de los sistemas. Yo quiero terminar mi participación con ustedes, que obviamente la importancia, por eso pongo esta última gráfica aquí, que respetemos el tipo de diente de las bandas. Creo que nos ha pasado a cada uno de nosotros. Creo que nos ha pasado que hay ocasiones que, sobre todo, este tipo de banda, el perfil de la banda, que es la curvilínea o curvilínea modificada. Esto es muy dado que las lleguemos a confundir. Cuando la banda la ponemos nueva y la colocamos, pues sí, por el hule, el plástico de la llanta, el caucho que tiene la banda, el caucho que la banda tiene, pues entrará en la ranura de los engranes. Pero pues en un acelerón, en una bajada de velocidad, ahí se puede brincar la banda, puede tener problemas de desdentado. Entonces hay estos tres perfiles, ¿sí?, de los tipos de banda que tenemos. Creo que nos ha tocado en alguna ocasión cambiar alguna bomba de agua. Si recuerdan ustedes, vamos a comparar una de un Astra contra la de un Corsa. Pues sí, la diferencia está en el tipo de dentado que tiene una contra otra. Sí, claro que si nos ponemos a analizar y a preguntar, creo que ya nos ha pasado en alguna ocasión. Entonces es muy importante poder definir estos tres tipos de perfil de una banda, porque lo personal ya nos sucedió con un Hyundai, con un Attitude. Estaba desincronizado, pero se desincronizó porque se brincaban los dientes, porque no se respetó el tipo de dentado. Es decir, sí, llevaba curvilínea y le pusieron de este tipo. Entonces ahí es donde partimos cada uno de nosotros en para dar el mantenimiento correcto. Pues compañeros, yo quiero agradecerles de antemano su participación, que no se olviden de nosotros. En estos tiempos tan difíciles que hemos vivido cada una de nuestras zonas por esta situación de la pandemia, creo que nos ha traído pues claro que baja de trabajo, muchas cosas en nuestro ámbito, en lugares, compañeros que están en lugares turísticos, creo que es donde más les ha pegado. El profe Rangel les mando un abrazo a todos ustedes.
muchísimas gracias por estarme acompañando y esperemos vernos el próximo mes. Muchísimas gracias a todos ustedes, muy amables.